Research realizó un estudio de opinión en los últimos días, detectando una mala evaluación por parte de los ciudadanos a la gestión económica. Analizamos estas cifras con el director ejecutivo Ramón Cavieres. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por el contacto. Bueno, es una encuesta que ustedes dicen esta vez es muy noticiosa. ¿Qué es lo más relevante que pudo demostrar? Bueno, tradicionalmente nosotros medimos la opinión de la ciudadanía quincenalmente. Lo más interesante que estuvimos evaluando en estos últimos días tiene que ver con la percepción respecto del tema del retiro del 10% de la AFP, tema que está en discusión hoy en día en el Congreso, versus el plan de protección de clase media del gobierno. En base a estos antecedentes, el 75% de la población se inclinaría, prefiere, en definitiva, optar por la opción de retirar el 10% de sus fondos de pensiones para financiar los problemas de crisis económica que tiene la ciudadanía en estos minutos. Además, indagamos respecto al tema de la percepción que tienen sobre el sistema previsional de AFP, donde prácticamente el 80% de la población lo evalúa muy mal, el desempeño de la AFP, y además hay un 90% de la población que considera que es muy necesario realizar una reforma previsional que mejore toda la temática general que tiene que ver con las pensiones. O sea, de hecho estoy viendo acá en el estudio que los tres principales problemas del país percibidos por la ciudadanía son justamente salud, también desempleo y pensiones. Y por eso también la cifra, ¿no? Donde tanta gente dice que estaría de acuerdo y que de hecho retiraría sus fondos de pensiones si se aprobara este proyecto. Hay que entender que la ciudadanía clase media, clase baja, está en un escenario bastante complicado dado la recesión económica que estamos viviendo. El tema de crisis sanitaria de alguna manera está instalado, sin lugar a dudas. Se ven algunas cifras un poco más positivas, pero hoy en día el tema central tiene que ver con toda la recesión económica que está afectando a los hogares y tienen realmente grandes problemas. Por lo tanto, cualquier alternativa que se les plantee como solución, llámese un plan de protección por parte del gobierno, llámese alternativa de retirar parte de su fondo de pensiones, cajas de mercadería, son bien evaluados. Está claro que retirar los fondos de pensiones no es una alternativa recomendable, no es una buena decisión desde el punto de vista que son fondos que están destinados al futuro y a las pensiones de las personas y no están destinados para generar un financiamiento de gastos corrientes en el corto plazo, llámese el consumo. Sin embargo, la ciudadanía hoy día tiene muchas necesidades y cualquier alternativa la está viendo como viable. Sí, hay una preocupación importante, por supuesto, que está relacionada con el escenario económico que estamos viviendo. E imagino que también una preocupación a largo plazo de lo que se viene a futuro. Mira, prácticamente el 60% de la población considera que la situación económica está muy mala, 53% de forma individual considera que su situación económica es muy mala y por sobre todo se plantea un escenario de mucha incertidumbre a futuro. No está claro, en definitiva, cuándo realmente se retome un cierto grado de normalidad. Sin embargo, las proyecciones que hace la población es que esto al menos son 7 meses, 8 meses respecto a toda una crisis de escenario económico, lo cual lo complica bastante y eso son las grandes problemáticas que hoy en día vive la ciudadanía. Sí, bueno, también ustedes consultaron respecto a la evaluación del gobierno, del presidente Sebastián Piñera en particular, frente a esta pandemia, en un escenario que por supuesto que es complejo. ¿Cuáles fueron los resultados en ese minuto, tomando en cuenta que no solamente el gobierno, pero también los parlamentarios están siendo muy criticados por el manejo o el desempeño que han tenido frente también a todos los proyectos de ley que se han derivado de esta situación de emergencia? Mira, en general todas las autoridades de gobierno o gremiales son mal evaluadas en la gestión de la pandemia. La ciudadanía es muy crítica respecto a la situación. Bueno, es cosa de ver los niveles de contagio y lamentablemente la situación de la cantidad de muertos. Es un tema globalizado a nivel del mundo, pero en Chile existe la sensación de que eventualmente se actuó un poco tarde respecto a algunas de las medidas y de alguna manera la situación ha tomado posiciones más ideológicas más que centrarse en el tema sanitario como tal. Por supuesto que el tema económico es relevante, por supuesto que la economía tiene que ser una prioridad también para el desarrollo, pero la ciudadanía es muy crítica justamente en ambos contextos de cómo se está dando la situación. Respecto a cuando le preguntaron a las personas sobre la situación económica del país respecto al 2019, un 78,3% señala que es peor o mucho peor. Respecto a la economía personal, ¿cuántas personas dicen que se han visto afectadas desde que comienza la pandemia?
Mira, más del 50% de la población tiene efecto hoy en día respecto a la crisis económica que está viviendo. E insisto, hay un gran porcentaje obviamente que ya tiene cesantía. Las cifras oficiales están hablando de un 11, un 12%. Sin embargo, hay una cantidad importante de empleo informal que también se puede considerar también en esa parte del desempleo. Estimativamente se podría llegar a una cifra de un 20% y eso es realmente una cifra muy, muy fuerte y por sobre todo el impacto que tiene que ver con el presupuesto de cada uno de los hogares, de cómo se hace frente a los requerimientos de alimentación, a los requerimientos de servicios básicos, a los temas de crédito hipotecario, arriendo, eventualmente temas de colegio de los niños en cada uno de los hogares. Por lo tanto, la situación económica en términos de percepción es muy compleja, es muy crítica por parte de la ciudadanía. Ustedes también consultaron a la población respecto a la pandemia en particular, al coronavirus. ¿Cuáles son los principales miedos y problemas que tienen frente a esta situación? Mira, la gente está muy preocupada, sigue preocupada. Sin embargo, en esta medición hay leves indicadores que indican que el nivel de preocupación baja un poquito dentro de lo grave. Esto tiene relación, obviamente, con los indicadores que han ido bajando el nivel de contagio, la tasa de positividad que se ha estado dando a nivel global del país. Sin embargo, todavía existen muchos miedos que tienen que ver con el contagio de un familiar, con la muerte de un familiar, con el contagio personal. Existe mucho miedo también a no poder abastecerse en el hogar en términos de alimentación. Otro miedo importante tiene que ver con los servicios básicos, no tener la capacidad de pagar servicios básicos. En menor medida está la pérdida del empleo, obviamente, es una consecuencia, es un elemento relacionado. Sin embargo, hoy día la gente, los miedos tienen que ver con el tema de la salud, con el tema de la integridad personal, ¿no? Familiar. Y después el tema de cómo tiene que ver la alimentación y que la casa funcione desde el punto de vista de los servicios básicos. Pasando a un tema más político, también hay proyecciones respecto a las presidenciales 2021. Se le preguntó a la gente respecto al plebiscito, pero también cuáles serían los candidatos con más fuerza para las futuras elecciones. Mira, en el tema de candidatos presidenciales, que falta bastante todavía, al menos a marzo del próximo año, cuando ya se declaran más oficialmente las candidaturas, los indicadores siguen bastante estables, digamos, liderando Joaquín Lavín, Jadwe también en un segundo nivel, y aparecen otros tipos de candidatos como Farcas, como Parisi, que de alguna manera han estado también marcando pauta en términos de ciertas propuestas y ciertas opiniones. También está el caso de Isquia Siches y Sebastián Sichel también como distintas alternativas. Sin embargo, es bastante estable, digamos, respecto a cómo se ha venido dando en los últimos meses las preferencias presidenciales. Hay que destacar que estas preferencias presidenciales son espontáneas, no son listas cerradas aún. Es lo que está en la mente de la ciudadanía y respecto a los liderazgos que está proyectando en estos minutos. Bien, muchas gracias por esta entrevista que nos presenta un reflejo, ¿cierto?, de lo que está pasando los chilenos, sobre todo en materia económica. Está bien difícil y también la percepción que hay de los políticos en nuestro país. Muchísimas gracias, Ramón. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Claudia. Igualmente.